Estén orando mucho, por favor, por la economía de esta casa. Tal vez más adelante tendremos que hacer algunas inversiones importantes, considerando que cada ocasión que nos cambiamos estamos en auditorios diferentes. También la acústica es diferente, la necesidad es diferente. Pero hablando específicamente de situaciones o cuestiones de sonido, el sonido es sumamente caro. Todavía no terminamos con el compromiso de la pantalla, que es una inversión muy importante y todavía no terminamos. Así que pues más adelante tendremos que irnos y seguir renovándonos en esta cuestión de manera específica para que podamos hacerlo de la mejor manera. Así que le cargo sus oraciones, por favor, y en esa misma medida pues yo pido al Señor por cada uno de ustedes para que el Señor le bendiga y de esa misma manera usted también pueda bendecir a la iglesia. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? Gálatas capítulo 5, versículo 1, de ahí pasamos al 13. La escritura dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta mañana es importante, así como cada domingo, que usted ponga mucha atención, porque es necesario entender este pasaje en relación al contexto, en relación a lo que está sucediendo en la iglesia, específicamente de Galacia. Así que en algunos momentos hemos llegado a estudiar muy profundamente cada uno de los versículos, en algunas otras ocasiones de manera temática, pero en esta ocasión pondremos atención a cada uno de los versículos, así que de manera expositiva hoy vamos a recibir el mensaje, pero es importante que consideremos lo que estaba sucediendo alrededor de la iglesia en cuanto al contexto se refiere, para poder entender e interpretar correctamente la escritura, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos por medio de la palabra. Es por eso, insisto, que le pido mucha atención para que podamos entender los conceptos. De entrada tendremos que decir que esta carta fue escrita alrededor del año 54 o 55 después de Cristo. 54 o 55 después de Cristo, es decir, es una de las primeras, sino que la primera carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo realizó diferentes viajes misioneros y dentro de posiblemente su segundo viaje misionero comienza a escribir esta carta para los que estaban en Galacia. Sin embargo, es de llamar muchísimo la atención que comienza diciendo en el versículo 6, y es ahí donde me va a acompañar con su vista, para que podamos ir tomando conciencia de lo que está sucediendo. Y el apóstol Pablo comienza a escribir: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba tan asombrado en relación a qué. ¿Cuánto tiempo había desde la partida de Cristo hasta el momento que escribe esta carta? 50. Y es aquí donde les voy a poner a razonar un poquito, a irnos a la historia, para poder entender qué está sucediendo. ¿A qué edad Jesús comienza su ministerio? A los 30 años. ¿A qué edad entrega su vida? A los 33. Prácticamente en ese momento asciende con el Padre. ¿Qué sucede de ahí para adelante? Encontramos en el libro de los Hechos diferentes eventos, el llamado el día del Pentecostés, en donde aquellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, dando así por entendido que había persas, medos,
y de diferentes naciones que ellos entendieron en su propio idioma el mensaje del Evangelio. Después de ahí viene una persecución sobre la iglesia y es ahí donde hay una expansión del Evangelio. Aquellos que estaban solamente ahí reunidos comienzan a salir a diferentes ciudades y empezar a compartir el Evangelio de Jesucristo. De ahí hasta esta primera carta han pasado ¿cuántos años? Se me quedaron mudos. 50 años, 52. ¿Cuántos años han pasado desde la muerte de Cristo hasta esta primera carta? Aproximadamente 20 años, 20, 21, 22 tal vez. No me vaya a decir, es que yo no soy contador. Solamente hay que considerar los años. ¿Estamos bien hasta aquí? Qué interesante es que apenas han transcurrido 20 años. Hasta este momento han pasado, hasta el día de hoy han pasado ¿cuántos años después de la muerte de Cristo? Cerca de 2000 años, cerca de 2000 años, todavía no llegamos. Y esperamos llegar, si Dios así lo permite y si es que Él no regresa por su pueblo. Sin embargo, hemos de decir que apenas habían pasado 20 años y el apóstol Pablo ya estaba sorprendido de lo que estaba sucediendo. Vamos nuevamente ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora aclara en el siguiente versículo, dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y estamos ante tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos en donde queremos adaptar el evangelio a nuestra conveniencia. El apóstol Pablo dice que es tan claro que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Pero cómo se ha trastornado el mensaje de generación a generación. Por supuesto, tendremos algunas diferencias en relación a diferentes denominaciones, pero hay doctrinas esenciales en las cuales nosotros no debemos de tener ningún tipo de diferencia. Es decir, en relación a la salvación, nosotros creemos que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y esa es una doctrina primaria en la que ninguno de nosotros deberíamos tener ningún tipo de discusión. Nosotros creemos, por ejemplo, en la Trinidad. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la Escritura, son uno, son doctrinas primarias. Y entonces de aquí vienen algunas diferencias en cuanto a la interpretación. Y es aquí donde tal vez escuchamos conceptos como sectas. Se levantan hombres y mujeres con diferentes pensamientos en relación a la propia escritura. Por ejemplo, la teología protestante, que es donde estamos nosotros, ¿por qué nos consideran protestantes? ¿Usted sabe? Tal vez muchos no sepan por qué nos llaman protestantes.
Y es por eso que estamos aquí, para poder aprender, para despejar tal vez algunas dudas. El hecho de que a nosotros se nos llame protestantes es porque en el año 1514 aproximadamente se levantó un hombre, un sacerdote, trayendo una idea diferente a lo que había sido establecido, y a eso se le llama el tiempo de la Reforma. El tiempo de la Reforma. Se levanta un hombre llamado Martín Lutero, y entonces hace una protesta en relación a lo que la Iglesia Católica estaba realizando en relación a doctrina y algunos ritos específicos. Enseguida voy a comentar algo de ello. Entonces este hombre un día, de pronto sus ojos espirituales son abiertos a la verdad en Cristo, y se da cuenta que la fe es por la gracia de Dios, y entonces comienza a elaborar unas llamadas tesis que son pegadas en la puerta de la iglesia de Gutenberg en Alemania, y viene la protesta, y de ahí es que ahora nosotros somos llamados los protestantes. ¿Ok? ¿Tiene clara ya esa idea? Bien. La teología protestante afirma que la fe es la causa instrumental de la justificación, porque la fe es el medio por el cual se nos asignan los méritos de Cristo. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y por medio de él ahora nosotros somos justificados. Y hemos adquirido esto por la gracia de Dios, simplemente por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, la teología católica romana enseña que el bautismo es la causa instrumental primaria para la justificación, y que el sacramento de la penitencia es la causa secundaria o restauradora. Es decir, para poder entender que una persona es salva, primero tiene que Aceptar a Cristo. bautizarse. Y es por eso que bautizan a los infantes. Y entonces una vez que es bautizado, le dicen al niño, este ya es un hijo de Dios. Es un católico, es un hijo de Dios. Eso es una doctrina primaria para ellos en relación a la justificación. Así que esta situación requiere de obras de satisfacción mediante los cuales los seres humanos alcanzan el mérito pertinente para la justificación. Afirman que la justificación es por fe, al menos lo mencionan de esta manera, pero niega que sea solo por fe al añadirle buenas obras. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Necesitamos hacer obras. Una de ellas es bautizarnos. Nosotros entendemos, a razón de que hoy recibieron su certificado muchos de nuestros hermanos, que el bautismo es un mandato de parte de Cristo. Amén. Y esto lo tenemos claro, pero no es necesario para alcanzar la justificación o para alcanzar la salvación. Nosotros entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso tiene que bastar para nosotros. Por supuesto que tal vez pudieran representar algunos peligros. No debería ser así. Enseguida vamos a comentar alguno de ellos. Regresamos al asunto de que Pablo expresa que no hay otro evangelio. No hay otro tipo de interpretaciones. Ellos hablaban acerca de una
falso evangelio. Es decir, era similar a lo que se predicaba, pero no era lo mismo. Había perdido la esencia. Usted ha escuchado la frase, es lo mismo, pero no es igual. No contenía la esencia. No sé si mencionarlo de esta manera, pero incluso escuchamos la frase, es lo mismo, pero más barato. Y cuando decimos que en teoría es lo mismo, pero más barato, quiere decir que está diluido, que ya no contiene la esencia. Así que en razón de lo que habla el apóstol Pablo en esta parte introductoria a la carta a los Gálatas, vamos directamente al versículo 1 del capítulo 5 nuevamente. El título para esta palabra es Estad firmes en la libertad. Un título que puede encontrar ahí, un encabezado en el mismo capítulo del libro de Gálatas. Estad firmes en la libertad. El asunto es que nosotros podamos entender a qué hace referencia en relación a la firmeza. El apóstol Pablo dice, ¿están firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Sin embargo, hoy vamos a poner un énfasis en la siguiente frase, ya que esta libertad, hablaremos un poco de esta libertad, hablaremos un poco más adelante, prácticamente para cerrar el tema. La escritura dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, aquí es importante analizar todas las palabras que el apóstol Pablo escribe. ¿Y por qué escribe, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar esclavos a un yugo? Digamos que Dios le dio a su pueblo mandamientos. Les dio la ley. Cuando Moisés se presenta delante del Señor, Él le da una tabla con ¿cuántos mandamientos? Principalmente esos son los mandamientos que el pueblo debía llevar. Y por supuesto que estos mandamientos incluyen el asunto de la fidelidad a Dios en relación a las deidades que había en ese momento. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Más adelante continúa con algunas cosas, con situaciones morales y demás. No robarás, no matarás, sociales, no desearás, etcétera. 10 mandamientos. Pero más adelante el Señor instituye una ley. Y dentro de esa ley hay ciertos parámetros. Hay leyes ceremoniales, tenían que ver con las ceremonias, leyes civiles, leyes sanitarias, leyes incluso penales, entre otras. Así que en total, considerando los 10 mandamientos, fueron entregados al pueblo 613 mandamientos. ¿Está tomando nota? Porque le voy a hacer preguntas. Mire, porque si usted no anota, ya cuando usted llegue a la comida, ay, el pastor dijo, ¿cuántos mandamientos eran? 10. No eran 10, esos eran los primeros. Pero en la totalidad de los mandamientos, ¿cuántos son? Aprendas de 613 mandamientos.
Estos tipos se los aprendieron. Los judíos se los tenían que aprender. ¿Se acuerda usted que yo le he mencionado acerca de algunas prendas que los judíos portaban? Y que dentro de esas prendas algunos hilos, y en esos hilos les hacían recordar los mandamientos, las leyes de Dios, 603, y comenzaban a orar de manera muy religiosa, como algunos hoy en día todavía lo hacen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Respeta, honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás, no matarás. Respeta el día sábado, el día de reposo. Guárdalo para Jehová tu Dios. Pum, 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 pum. 613 mandamientos. Y usted no se puede aprender un versículo de la Biblia. Por eso nosotros hacemos, usted sabe que yo hago mucho hincapié siempre en aprender palabra del Señor. Bien, considerando todo esto, entre otros tipos de leyes que encontramos en la palabra, prácticamente era una carga impositiva, con una resolución incluso penal. Porque si tú no honras, si tú no respetas a tu madre como debes hacerlo, lo que te va a pasar es que te van a sacar de tu casa y vas a morir apedrado o apedreado. ¿Cuántos apedreados hubiera ya en estos días? Se escuchó parejito. Porque la honra es importante. Por eso es que es importante, y aunque no he llegado todavía a esta parte, es necesario que nosotros consideremos la ley como una parte importante para nosotros. Entendiendo que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, hay mandatos que nosotros debemos poner en práctica. No podemos dejar así, un mandamiento como el honra a tu padre y a tu madre. Ahora, para aquel que robaba, ¿qué sucedía? Tú robaste, ¿qué te robaste? Lo que sea que te hayas robado así, trae tu manita para acá. ¡Pah! ¿Se acuerdan que tuvimos un gobernador que quiso ser muy drástico? ¿Valdría la pena pensar en ello? Yo le aseguro que si considerábamos ese tipo de medidas, muchos tendrían miedo para hacer lo que hacen. Y entonces el pueblo de Israel, por medio de los mandatos de Dios, le decía, bien, como viste robo, trae tu manita para acá, adiós. Y le cortaban la mano. Por supuesto que eran situaciones sumamente extremas. Algunas cosas tan sencillas entre comillas, como el asunto de hiciste un pozo porque lo necesitabas para tu trabajo cotidiano, pero resulta que el buey del vecino pasó por ahí. ¿Y qué cree? Que se cayó. Y como se cayó, se fracturó la pata. Y entonces llega el dueño y dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Mi buey cayó en tu pozo. Y dice la ley que tú me tienes que restituir. No así que se muriera el animal, ¿verdad? Hacían un escándalo aquellos. Y tenían la obligación de restituir. Por eso hemos de decir que era una carga. Había posibilidad de llevar uno a uno todos los mandamientos. Pregunto, ¿había posibilidad de llevarlos a uno?
Así que podemos decir que hay un propósito por el cual fue establecida la ley. Entre algunos otros hemos de decir que al ver los mandamientos y mi imposibilidad de llevarlos a cabo, nosotros podamos clamar al Señor por la condena que tenemos a razón de nuestros pecados. Porque por medio de la ley se hacen evidentes, dice la Escritura, nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados. Pero por medio de Cristo viene la gracia, viene el perdón, viene la misericordia. Bendito Dios que estamos viviendo en estos tiempos, si bien o mal. Ahora nosotros tenemos la palabra, la luz en nuestras manos. Por supuesto que nos cuesta el hecho de poder profundizar en ella. Por cierto, me acabo de acordar. Estamos con un reto, todos los hombres. ¿Cómo van con su reto? Han pasado 7 días para aquellos que se comprometieron nuevamente. ¿Traen sus hojas? Aquí una hoja, aquí otra hoja. ¿Y los demás? ¿Traen sus hojas? Esa es una evidencia de que ustedes están trabajando para sí mismos, para su crecimiento espiritual. Y es un compromiso, el que usted venga con esa hoja es un compromiso. Yo puedo ver, puedo notar que usted tiene la intención. Si usted tiene hoja y no tiene más hojas, al final le vamos a entregar más hojas para que usted siga trabajando. Estamos teniendo tiempos de devocional, leyendo un proverbio diario por 31 días. Un proverbio diario. ¿Habrá ya algunos que llevan 15 días? Levante su mano. 15 días. Poquitos, pero persistentes. Por supuesto que es complicado en algunas ocasiones interpretar la Escritura. Pero es por eso que hoy estamos aquí y es por eso que estamos reunidos. Para seguir aprendiendo, para que esta palabra sea luz en medio de nuestro caminar. Que he de decir, no debería ser un caminar oscuro, porque Jesús es luz. Y si Jesús es luz, Él habita dentro de nosotros. Y entonces nosotros ya no caminamos en oscuridad. Ahora nosotros caminamos en la libertad de Cristo Jesús. ¿Estamos claros en ello? Para los que somos hijos de Dios, por supuesto. Existen 2 clases de religiones en el mundo. Aquellas que creen en las obras, y hemos de decir que son más de 5,000 religiones, tipos de religiones. Aquellas las que creen en las obras, y número 2, aquellas que creen en la gracia. Ahí es donde estamos nosotros, el cristianismo. Nosotros creemos en la salvación por gracia, no por obras. Pero la mayoría de las religiones te dicen, es que eso es tan fácil. Y no debe ser tan fácil, por lo que será necesario que debas hacer algo para alcanzar esa salvación. En el tema católico, por ejemplo, buscar el bautismo, buscar las penitencias, situaciones que hoy todavía en día se practican. La Escritura dice que una vez que morimos es la muerte y después el juicio. Pero según algunas ideas y doctrinas, enseñan que aún hay manera de poder rescatarlos. Es decir, si sus obras no fueron suficientes o suficientemente buenas, es decir, si los colocamos en una balanza y sus obras fueron mucho más malas que buenas, al momento que mueren, de alguna manera nosotros podemos ayudar por medio de una penitencia
para sacarlos, para rescatarlos y llevarlos a la presencia de Dios. Una idea totalmente equivocada a la luz de las Escrituras. Está establecido que una vez la muerte y después el juicio de Dios. ¿Están conmigo? Una vez que hemos entendido todo esto, regresemos al concepto del viejo yugo. Y es aquí ya donde usted va a ir entendiendo los conceptos. El sistema religioso colocó un yugo difícil de llevar, que para ellos representaba una carga. La Escritura dice, no estéis otra vez. ¿Ahora entiende por qué Pablo les dice otra vez? ¿Por qué razón les dice otra vez? Porque había un sistema religioso que imponía que toda persona debía llevar la ley de forma estricta. Pero una vez que viene Cristo, impone, digamos, un nuevo sistema. En ese sistema tendríamos que comprender que no es necesario llevar al pie de la letra la ley, sino que ahora por medio de la gracia somos justificados. ¿Qué era este otro tipo de evangelio que se estaba introduciendo en la iglesia de Galacia? Comenzaron a predicar judaizantes que exigían el hecho de que cada persona tenía que circuncidarse como parte de una obra para alcanzar la salvación. Todavía no llegamos a este versículo, pero este es el contexto. ¿Y de qué manera podemos entender que la ley representaba un yugo? Mateo capítulo 11, versículo 28. Y espero en Dios poder terminar. Porque si no, parte 2. Parte 2. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. La Escritura dice, Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora bien, aquí es donde vamos a abrir los ojos. Generalmente hacemos ciertas aplicaciones según entendemos la Escritura. Porque usted ha escuchado innumerables veces este versículo. El hecho de saber que es necesario llegar o venir a Cristo todos aquellos que están trabajados y cargados para que podamos recibir descanso. ¿De qué manera nosotros interpretamos este versículo? ¿Estás cansado? ¿Tienes problemas? Ven a Cristo. Porque entonces tú vas a poder encontrar el descanso que tú necesitas. Ahora, por supuesto que es así. La pregunta es, ¿este texto habla sobre esto?
Y entonces es aquí donde vamos a encontrar relación y vamos a encontrar una buena interpretación en relación a ello. Si el apóstol Pablo nos está hablando acerca de un yugo que es impositivo y difícil de llevar, Jesucristo ya nos había hablado acerca de un yugo, pero él dice, hey, tranquilos, descansen, porque tal vez la carga, el yugo que ustedes están cargando es imposible de llevar. ¿Me estoy refiriendo a qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A la ley, a los mandamientos de Dios. Tal vez no lo había visto de esta manera. Pero a esto es a lo que se refiere Cristo. Vamos a tener otros versículos todavía para encontrar mejor soporte. A esto se refiere. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Aquí hay una palabra clave importante. ¿Hallaréis descanso para qué? ¿Para vuestro cuerpo? No. Para vuestras almas. ¿Se fija cómo a veces leemos a medias o leemos solamente por leer? Y le damos un sentido de aplicación que nosotros queremos o creemos es el conveniente para nosotros. Insisto, por supuesto que cuando nosotros entregamos nuestras caras al Señor, el Señor es capaz de traer su descanso. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No tenemos duda. El asunto es el tema de la interpretación de algunos versículos de manera muy específica. Muy bien. Creo que captamos la idea. ¿Sí? ¿Así fue? Mateo capítulo 23, versículo 4. Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿A qué está haciendo referencia el versículo? Jesús está hablando a los escribas y a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Y no es específicamente que el hombre estuviera cargando con un bulto de maíz sobre sus hombros. Es otro tipo de carga y muy impositiva. Leo nuevamente, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, aquellos intérpretes, aquellos sabios, aquellos religiosos, ni con un dedo quieren moverlas. Usted sabe que los fariseos se daban a conocer por prácticamente llevar una vida de santidad delante de Dios. Pero llegó el momento donde Jesús les hizo frente y les dijo: hipócritas, hipócritas, sepulcros blanqueados, buenos para nada. La palabra fue bastante dura, pero les estaba mostrando su realidad. Hechos capítulo 15, versículo 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres
ni nosotros hemos podido llevar. ¿Habría alguno que haya podido llevar toda la ley al pie de la letra? Ninguno, con excepción de Cristo. Ahora en la interpretación y adelantándome un poco, hemos de decir que Jesús es la ley de Dios. ¿Habría alguien que fue capaz de llevar toda la ley? Ni nosotros, dijo Pedro, ni nuestros padres, nadie, no pudimos llevar la ley. Pero ahora dice, y eso representaba un yugo, una opresión. Ahora viene y dice Pedro, antes creemos que por, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se está abriendo nuestro panorama? El concepto de la salvación por méritos se estaba introduciendo por medio de los judaizantes, haciendo referencia a que el mérito de Jesucristo no bastaba. Y la esencia del Evangelio es bastante simple y consiste en creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Quien ha llegado a este punto puede decir que ha sido salvo por la gracia de Dios. Sin embargo, estoy hablando del concepto de salvación, pero para ello es necesario que usted tenga evidencia de que ha sido salvo. Ah, qué padre, papito, dijo aquel. Ya me arrepentí. Sí, creo en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con su mala manera de vivir? Ah, no, así estoy bien, gracias. Y si usted no muestra una evidencia, usted no ha sido salvo. No se lo puedo pintar de otra manera. Digan amén o algo de perdido para que no me sienta tan mal. Pero Dios ha mostrado su misericordia con nosotros hoy. Hoy es el día de salvación. Versículo 2, capítulo 5. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. Es decir, la circuncisión era un tema importante en el asunto de salvación. Nos encontramos con dos vertientes, una judío, otra gentil. El evangelio se estaba predicando a los gentiles y Pablo anunciaba, es más, tuvo cierta disputa, incluso con Pedro mismo, el apóstol de Jesucristo. Pedro quería que se circuncidaran, pero Pablo le dice, espérame hermanito, así no son las cosas. Ahora nosotros, porque he recibido la revelación de Cristo, por Él mismo, de que la salvación ahora es por fe, ya no es por obras. No les impongas cargas que no son necesarias. Los judaizantes a fuerza, tráiganmelos para circuncidarlos.
¿Todos entienden el tema de la circuncisión? Como todos no me dijeron sí, quiero entender que no. Se los explico de una forma muy sencilla. El tema de la circuncisión es quitar una parte del prepucio o el prepucio del miembro del hombre. ¿Está claro hasta aquí o quiere que sea más específico? Y de esa manera, por medio de esa circuncisión, ellos entendían que había una marca, una señal, y por medio de ello entraban en el entendimiento de que habían alcanzado salvación, que ahora formaban parte del pueblo de Dios. Es decir, porque en otra parte de la Escritura los encontramos como los prosélitos, aquellos que ahora formaban parte del pueblo judío por medio de un proceso de circuncisión. Pero Pablo les dice, ustedes no están entendiendo lo que significa la gracia de Cristo. Y estaban estableciendo métodos para alcanzar la salvación. Nuevamente, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, que si tú estás ahora bajo la ley o otra vez bajo el yugo de esclavitud, es decir, bajo la ley, si tú te estás circuncidando, tú estás obligado a guardar toda la ley. ¿Habemos aquí algunos hombres circuncidados? ¿En razón de qué tema? ¿Les da miedo hablar de esto? ¿Les da pena? Muchas veces la circuncisión es necesaria para una mejor higiene y para un mejor proceso de reproducción. Tan sencillo como esto. Así que es conveniente en la mayoría de los casos. Pero este es otro tema que no tiene que ver específicamente con una situación de ley. Me vayan a decir aquí los que están circuncidados, gloria a Dios, alcancé la salvación. Soy judío, tráigase su gorrito y todo. No es un tema de ese. Versículo 4, escuche, de Cristo os desligáis de los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Llegamos al hecho de que ellos veían la circuncisión como un mérito. Y para dar apoyo a esto, vamos a ir al libro de Romanos. Me parece que ando ya terminando porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y entonces daremos una continuidad el siguiente domingo, si Dios nos permite. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque la verdad es que es un tema sumamente interesante. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22. La escritura dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo conozco el pecado, dijo Pablo, a consecuencia de la ley. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado
la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora, déjenme complementar la información que nos está dando Pablo en relación a la iglesia en Roma, a los romanos. Vemos aquí que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Nos habla del Antiguo Testamento. Pero si podemos pensar en ello, debemos pensar que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. ¿No es así? Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo, nos muestra a Cristo. Pero hasta ahora los judíos habían comprendido mal el asunto específico de la ley en relación a los ritos, considerando que el sacrificio, por ejemplo, de animales podía perdonar sus pecados. Entonces, para los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos seguían contemplando ciertas actividades para buscar el favor de Dios. Algunos continuaban con el sacrificio de animales, ya que esto estaba establecido en la ley. Y entendemos que por medio de la ley, cada vez que se hacía un sacrificio, había capacidad de presentar los pecados delante de Dios y que de esta manera ellos fueran perdonados. Pero ellos no estaban entendiendo que había un animal y que ese animal tenía una tipología. ¿Está conmigo? Ellos no estaban entendiendo que había un sacerdote y ese sacerdote tenía una tipología. Y esa tipología era, ¿quién? Les está saliendo humo así por la cabeza. El cordero que había que entregarse por nuestra causa es Cristo. El sumo sacerdote que vino en sustitución de aquellos es Cristo Jesús. Toda la ley es Cristo Jesús. Y estos no lo estaban entendiendo todavía. Hebreos capítulo 10, y con esto termino esta primera parte. Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. ¿Está conmigo en la lectura? Mas me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿De quién? De mí. ¿Y a quién hace referencia? A Cristo Jesús. Muchos años antes atrás se estaba escribiendo acerca de Cristo Jesús. Preparaste un cuerpo para quitar los pecados del mundo.
diciendo primero, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes no escritas en tablas. ¿Dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, no falsos, no de labios hacia afuera. ¿Cuánta gente viene y abraza esta verdad de labios hacia afuera? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para nosotros. Sin embargo, hemos de considerar cómo es que caminamos delante de Dios. Y porque aún no hemos terminado el pasaje donde Dios quiere aún confrontarnos mucho más en relación a nuestra manera de vivir delante de Cristo. Y en esa medida, el apóstol Pablo nos exhorta para que nos mantengamos firmes delante del Señor.